Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, milagroso de verla. Digo, de verla. Profe, el resto de los muchachos están en Intesco y usted sabe que en Intesco es difícil la conexión. No, Uy, allá es complicado. La vez pasada duramos casi media hora, ¿cierto, Alondra? Para que nos Sí, pudiéramos conectar. pero, yo hoy no fui por lo que yo estaba con gripa, entonces no pero fui hoy. El profe Carlos no les ayuda ahí, sí. Uy, Sí, pero pero ese es un digamos que eso es proceso, muy profe, desordenado. porque ninguno de los computadores sirve, ninguno, Mm, y la conexión es pésima. oiga, y de pronto, pues es algo que se me ocurre a mí, pero no es que esté diciendo que es que sea obligatorio. De pronto cuando le pase eso, que tengan clase allá, si pueden, si tienen un portátil, lo pueden llevar mejor. Para con eso no se estresan, ¿no Profe, creen? el problema es que ahorita están robando demasiado. Por ejemplo, a mí me robaron hace un mes y a Ah, uno le da miedo llevar el portátil. Sí. sí, Y Por claro. eso, Transmilenio es terrible. sí, por ejemplo, a mí me robaron hace un mes y yo prácticamente ni el celular saco ahora. Te imagínense para uno llevar el portátil ahora. No, olvídese entonces de la sugerencia más bien. Sí, profe, es que, y el problema ya es el internet, profe, que el internet es malísimo también. Eso es más Ah, que ya. todo es el internet. Ujú. Bueno, mientras entonces se organizan estos muchachos, a ver si se nos estos vamos a compartir aquí. Sí, a ver. Profe, una pregunta. Pregúntemelo. ¿Ya corrigió los exámenes? No, amor, porque he tenido problemas con el internet, pero yo que esta semana sí se los garantizo que se los envío. Nada, nervioso. Pues Ok, supuestamente hoy me arreglan ya toda esta vaina. Hoy no me ha fallado, mejor. bueno. Espero que siga así. Entonces, si termino en la tarde, si no mañana. Bueno, ahí no se necesita hacer. Pues para conocer un uno o un cero, pues eso no hay problema. O un 5. No, profe, puro cinco, puro cinco. Ya, ahí sí habla Lina, ¿sí o no? Sí, profe, Claro puro que sí. 5. Los demás profesores nos ha ido muy bien. Ah, bueno, ojalá, Dios quiera que les vaya bien con ellos, por lo menos entonces que no les vaya y que conmigo también. Decía que estaba hasta las 9:40, creo que era. Oiga, ya a las 9:40 cierra. Pero a las 9, o sea, era como que hasta las 9:50, si no estoy mal, 9:40, bueno. Y yo lo estábamos tratando de hacer 2 minutos Bueno, antes. pongan ahí, cierran ese cosa. ¿Ya se conectó? Sí, ahí está. No, ¿será que no? ¿Será que estoy esperando que sea? Bueno, ¿dónde andan? María Fernanda Aguilera. Presente, profe. Muchas gracias. ¿Cómo se llama ahorita? Sí, sí. Ya está ahí. Claudia Teresa Cárdenas. Claudia Teresa Cárdenas. Esa ya perdió ni que vuelva para que me ponga ahí. Lina Marcela Díaz. Presente, profe. Gracias. Ingrid Lorena Gallón. Presente. Gracias. Alondra Paola. Presente. David Esteban. David Esteban. Presente, Gracias. presente. Gracias. Angie Vanessa. Presente, profe. Gracias. Marta Liliana Ruiz. Marta Liliana. Presente, acá está, profe. Por ahí. Kevin Gerardo. Presente, presente, profe. Gracias. Y Sandra Milena Sánchez. Sandra. Presidente, profe. Estoy acá en Intesco. Espera, a ver, porque no les veo. Actívenme las camaritas un segundito ahí por lo menos para ver que sí es cierto. ¿Qué pasó que, qué pasó que no les veo? ¿Qué pasó que no me ven? Eso ahí, porque se ponen la foto y se ponen a dormir, entonces después no ponen cuidado. ¿Qué más de cosas? ¿Juiciosos o siguen igual?
Juiciosos, profe, toca. Profe, ahí vamos. Ah, bueno. Ahí, Muy profe, bien. poquito a poco, todavía con ¿Cómo? la gripa. No, pero bendito sea mi Dios. Ojo a lo siguiente. Vamos a mirar hoy algo bien interesante, ¿cierto? Una de las cosas para nosotros hacer una buena planeación, estamos hablando nosotros básicamente de lo que es la planeación y esos objetivos. Vamos a tratar de mirar a ver si les puedo compartir ahí una conferencia, ¿cierto? Porque lo que nosotros debemos hablar es de esa misión y la visión compartida, ¿correcto? Porque muchas veces esa misión y esa visión se hacen a nivel de la alta gerencia, pero no se la comparten a nadie, sino que simplemente entonces se están viendo esos cuadros allá, pero no, a la final, digamos, los empleados no la sienten como parte suya, sino que es algo que está ahí y muchas veces también se toma como si fuera letra muerta, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, ojo a lo siguiente. Nosotros estábamos hablando, vamos a terminar por lo menos la partecita de lo que, o sea, hablábamos de los famosos objetivos, ¿cierto? Y hablábamos de que los objetivos debían ser medibles, debían ser claros, debían ser alcanzables, debían ser, ¿qué más? Dijimos, Quedamos en alcanzable. ¿no dijimos nada de alcanzables? Sí, sí se dijo de alcanzable. O sea, quedamos para Mm. iniciar la lista. Entonces miremos los realistas, ¿cierto? Entonces, de los realistas, decimos simplemente que son aquellos objetivos que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de planificar nuestras acciones empresariales. Profe, a la hora de A la planificar hora. nuestros ¿qué? Nuestras acciones empresariales. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues fundamentalmente, si yo, por ejemplo, estoy vendiendo, se me ocurre a mí, 100 sillas, ¿cierto? Entonces digo, en 30 días voy a vender 10.000. Parece que eso es como algo como muy, o sea, como, sí, ese es mi sueño, pero debo ser más realista, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, de pronto voy a crecer en un 5%, en un 10%. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Y obviamente, ¿cierto? Que si yo quiero alcanzar, o sea, si defino eso, ese objetivo que sea realista, pues muy seguramente lo voy a poder cumplir. ¿Qué pasa cuando uno tiene un objetivo y no lo cumple? Cuénteme, a ver, ¿qué siente uno? Deserción. Hay muchas personas que se sienten defraudadas, ¿sí o no? Dicen, no, pero bendito sea mi Dios, yo quería conseguirme allá un Maserati, pero no me conseguí, sino un Renault. Entonces ahora, ¿estamos ahí o no? ¿Cierto? Sí. Entonces dice, pero, mijito, ¿por qué no pensó entonces de pronto en un BMW o más bien en vez de pensar en un Maserati? ¿Estamos ahí? Entonces, la idea es que yo puedo alcanzar, entonces puedo alcanzar esos objetivos, ¿listo? O sea, deben ser realistas y obviamente, ¿para qué? Si son realistas va a ser más fácil que los pueda cumplir o los pueda alcanzar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Colocamos específico. Y decimos 2 puntos. Es de vital importancia. ¿Se le cortó, profe, señor? Es de vital importancia. Ahora sí me entendí. ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, señor. Es de vital importancia que el objetivo sea concreto. Para que cualquier persona del equipo o profesional que forme parte de la empresa,
Persona del equipo. Del equipo o profesional que forme parte de la empresa, coma, pueda entenderlo a la perfección. Y sepa cómo desarrollar la estrategia de trabajo. Sepa cómo desarrollar la Ya estrategia va, profe. Puede entenderlo a la perfección. y sepa cómo desarrollar la estrategia de trabajo con base al objetivo. Punto seguido. Si no somos capaces de concretar nuestra meta, no somos capaces de concretar nuestra meta, ¿cómo? Difícilmente podremos llegar a alcanzar. ¿Listo? Entonces fijémonos que todo tiene que también tener un ¿qué? Un tiempo, un espacio, ¿cierto? Y estar muy bien delimitado, ¿listo? Y hablamos ahora de específico, temporal. La F es temporal. Sí, F. F sería temporal. Y decimos 2 puntos. Es importante que el objetivo se encuentre inmerso en una línea de tiempo. Bajo un orden cronológico. ¿Bajo qué, profe? Bajo Profe, se un encuentra. orden cronológico. Repito, es importante que el objetivo se encuentre inmerso en una línea de tiempo o incluido en una línea de tiempo. ¿Listo? Bajo un orden cronológico. Coma. Este factor es esencial a la hora de definir las distintas etapas que construirán el plan de objetivos para alcanzar la meta propuesta. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega, ¿cierto? Fíjate que todos esos factores son importantísimos porque dice, bueno, sí, yo me voy a conseguir incrementar las ventas en un 10% pero ¿qué? ¿Cuándo? ¿En un año? ¿2 años? ¿10 años? ¿Nunca? ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Porque recuerden señor. también que ese espacio o ese tiempo hace parte de ¿qué? Eso O es nos como ayuda a más o menos configurar. lo que uno propone para el tiempo, ¿no? O sea, como la meta que uno quiere hacia ese tiempo de lo que uno está haciendo. Y eso, digamos, delimitándolo o haciendo uso de esa línea de tiempo, ¿correcto? Podremos nosotros lograr que ese objetivo sea alcanzado. ¿Listo? Y obviamente, pues a nivel empresarial eso es lo que fundamentalmente se hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear nuestra empresa, vamos a trabajar con nuestras empresas, pero, ¿cierto?
digamos, dentro de esa planeación o planificación inicial, ¿cierto? Es muy importante que nosotros observemos cuándo, ¿cierto? Cuáles son los objetivos y fundamentalmente que podamos hacer partícipes a muchos de los empleados, de las personas, ¿cierto? En lo que es la consecución de esos objetivos, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Coloquemos ahí un titulito que me diga organización. Ya hablamos de la planeación, ¿cierto? Hablamos de esos objetivos, de las características de los objetivos empresariales. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la organización, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Dentro de esto, cuando yo estoy hablando de la organización, ahora sí es importante ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar con el doctor? Esto vamos a mirar a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Qué dice aquí? Saber delegar. Saber delegar, ¿cierto? Entonces, digamos que fundamentalmente, pues todas las labores no las tengo que hacer yo, ¿cierto? Sino que tengo que tener o confiar en ese equipo de trabajo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí está, parte de la planeación, ¿cierto? Para agarrar esa organización. Ojo a ver. Permanente, un servicio con la calidad de... Me dice si escuchan bien, por favor. Sí, profe. Nos convoca a esta charla un tema bien interesante. Saber delegar. Presentado por Javier H. Mazo Mejía. ¿Qué tal está el sonido? Sí, profe, está bien. Ahí está bueno, pues. Ok. Desempeñado como asesor de empresa, como docente universitario en el área de administración, de metodología de la investigación. Soy autor del libro Cartas a Gerencia, que es un tema sobre el enfoque de la administración en el presente siglo. Y tengo para publicar Escúchate, es contigo, un libro sobre valores humanos. El propósito de esta charla es facilitar a los directivos algunas herramientas básicas y muy concretas para saber delegar. Cuando se sabe delegar, el proceso productivo es más fácil y de hecho se es más competitivo. El hecho clave de saber delegar es confiar en sus colaboradores. Vamos a mirar algo sobre esta apreciación. El saber delegar es una habilidad de gerencia y una de las técnicas más importantes para saber delegar es ser en sus procesos sencillo pero eficaz. Asuma esta charla y esta conferencia como una ayuda a su gestión.
asúmala como un regalo que le estamos haciendo para que su trabajo sea más productivo, menos estresante, y pueda usted, de una u otra manera, gerenciar su propio tiempo. En el marco de una concepción moderna de administración, el rol del ejecutivo supera las funciones tradicionales que se tenían. Porque el rol del ejecutivo hoy en día es de un investigador que está viendo dónde hay una oportunidad para un negocio de su empresa. Y para usted tener esa oportunidad, llamémosla así, de estar explorando, así parezca redundante, oportunidades, usted tiene que saber delegar. Ese es entonces el tema que nos va a ocupar en esta tarde. Vamos a tener como 3 grandes áreas en la charla. La primera, vamos a partir de lo que no debo hacer para saber delegar. En la segunda, vamos a ver lo que debo hacer. Y la tercera, lo que debo practicar. Si tengo claro lo que no debo hacer, ya es como ir desocupando cosas de mi cabeza y dejando espacios en mi cabeza para poder manejar, administrar lo que debo hacer. Y cuando yo entiendo qué debo hacer y que lo debo hacer bien, lo practico. Hay unos principios erróneos que me llevan a mí a no delegar. Y es que a nosotros nos dicen, ojo, si usted quiere algo bien hecho, oportuno, no se confíe en nadie. Hágalo usted mismo. Y hay gente que dice, yo no puedo confiar sino en lo que yo hago. Yo no confío en lo que me hace. Bueno, si usted parte de ese principio erróneo, difícilmente puede delegar. Otros dicen, en la gente no se puede confiar. Uno les encarga que hagan tal cosa o les delega que hagan tal otra y le salen haciendo las cosas diferentes. Bueno, uno podría preguntarse aquí, ¿es la gente la que no sabe hacer las cosas o es usted el que no sabe delegar? Porque ahí es donde viene la gran pregunta, el gran interrogante. Porque es muy fácil yo mirar e inculpar al otro. Lo difícil es mirarme adentro, descubrirme y encontrar el error en mí mismo. Eso no es fácil. No falta quien nos dé las consejas por allí. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Y eso es puede que de muy buena fe, pero lleno de una buena carga de error. Se lo dicen a uno desde la casa. Si usted no hace las tareas, nadie las va a hacer por usted. Siente a hacer las tareas aquí en la casa porque nadie las va a hacer por usted. Entonces ahí le van creando a uno esa capacidad de desconfianza en el otro. Bueno, también es muy común escuchar. Claro, uno le dice a la gente que haga las cosas, ellos cometen los errores y como ellos no ponen la plata y como no les cuesta nada, no les importa. Entonces, hermano, yo no voy a someter mi plata, yo no voy a ponerme en riesgo todos mis recursos,
porque yo sé que la gente no valora lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo he hecho, etcétera, etcétera. También hay otra expresión muy común. ¿Que debo avanzar en algo? No, no tengo tiempo. Es que tengo que hacer esto, tengo que terminar esto. Y ojo, puedo estar perdiendo oportunidades por estar haciendo lo que otros pueden hacer por mí. Otros pueden hacer exactamente y a lo mejor lo hacen mejor que lo que yo lo hago si yo sé delegar. Estos principios erróneos han hecho mucho daño al interior de las organizaciones, de las empresas, las pymes. Como la pyme nace en ese conglomerado familiar en donde la persona hace todo, es muy difícil que se desligue de todas estas cosas, pero es parte del aprendizaje y del aprendizaje de la buena gerencia, saber delegar. Aquí hay que manejar un concepto y es la autojustificación. Mucha gente busca la manera de autojustificar las cosas que no delega, como lo veíamos anteriormente, porque se considera que es el único que es capaz de hacerlas bien hechas. La autojustificación en ninguna manera, de ninguna forma, significa que usted hace las cosas mejor. Quizás la autojustificación es una muy buena manera de usted decir o comentar o demostrar sus propias incapacidades. Cuando usted no tiene la capacidad de delegar, está diciendo que es incapaz de creer en los demás. Y tenga la seguridad que siempre que hacemos una autojustificación, siempre la hacemos en pie de algo y nos atenemos a eso. Siempre tenemos algo seleccionado para justificar nuestras deficiencias, nuestras incapacidades. Nadie va a reconocer sus capacidades de buenas a primeras, pero que todas las tenemos, las tenemos. A veces el no delegar, porque me creo autosuficiente, no necesito de los demás, yo soy capaz de hacer todo esto. Pero mucho cuidado, que ser autosuficiente no significa ser el mejor. ¿Sí? Ser autosuficiente no significa ser el mejor. Porque es que la autosuficiencia en ningún momento es sinónimo de excelencia. La autosuficiencia no significa mayor capacidad. De pronto, la autosuficiencia puede implicar otras cosas no benéficas para su construcción personal, para su vida profesional, para su vida empresarial, para sus niveles productivos, para sus niveles de creatividad, para usted descubrir oportunidades para su organización o empresa. Y entonces, cuando manejamos estos niveles de autosuficiencia, ¿qué nos está pasando? Revisemos al interior nuestro qué
nos está pasando que estamos manejando esos niveles equívocos para no delegar. Y es lo siguiente, que las cosas que están a nuestro alrededor, ¿sí?, no las estamos viendo como son, sino como la cultura me ha estructurado a mí. Yo veo las cosas no desde la objetividad como ellas son, sino desde mi criterio, como mi cultura me ha hecho, me ha estructurado. Al mundo hay que aprender a verlo en su propia dimensión. Al mundo hay que verlo como es. Y podemos equivocarnos viéndolo desde nuestra propia subjetividad y desde ella generando nuestras propias justificaciones. ¿Qué debo hacer? Lo primero es un llamado a revisar cómo estamos administrando nuestros propios procesos personales. Y vamos a hacernos dos preguntas muy importantes, dos preguntas claves que nos deben de llevar a una reflexión muy concreta. Obviamente, no vamos a dar respuesta a cada una de ellas, porque sencillamente son unos interrogantes que quiero dejar ahí para que usted, desde su convicción, los asuma, los evalúe, los revise y saque sus propias conclusiones. Veamos el primer enunciado. ¿Qué puedo hacer yo que no esté haciendo ahora y que, si lo hiciera regularmente, representaría una tremenda diferencia positiva en mi vida personal? Vamos a repetirlo. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces lo que me está convocando la pregunta, a lo que me convoca la pregunta es a una revisión personal, desde mi persona. ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy el responsable de lo que puedo hacer. Luego la revisión la tengo que hacer yo mismo. ¿Qué puedo hacer yo que no esté haciendo ahora y qué? O sea, que estoy haciendo una serie de cosas que a lo mejor puedo dejar de hacerlas y estoy dejando de hacer otras que, si las hiciera regularmente, serían aportes positivos para mi vida personal. Dicho de otra manera, por estar haciendo lo que rutinariamente hago y no delego, estoy dejando de hacer otras cosas que me pueden aportar muchas cosas positivas a mi vida personal, empresarial u organizacional. La segunda pregunta no es menos tentadora, es bien provocadora. ¿Qué podría producir resultados similares en mi vida profesional o en mi empresa? Es decir, yo estoy haciendo las cosas, me están de una u otra manera produciendo unos bienes, utilidades, beneficios. Sí, estoy cumpliendo las metas y todo lo que usted quiera. Y porque estoy haciendo y estoy teniendo esos logros,
entonces, ¿voy a seguir haciendo lo mismo? No, hay que romper la rutina, hay que romper el paradigma, porque yo me tendría que cuestionar. Y fuera de esto que yo hago y que me produce resultados, habrán otras cosas que si las hago me traen otros resultados similares o mejores. Y entonces yo construyo mi vida profesional o mi vida empresarial u organizacional buscando nuevas cosas, pero delegando aquellas que me producen, que ya sé que me producen, que ya las sabemos hacer, pues que las hagan otros, que vengan cosas nuevas, yo las hago para luego delegarlas. Estas dos preguntas pueden convertirse en unas preguntas norte de reflexión permanente para estar revisando lo que estamos haciendo. En la medida que uno está revisando sus propias convicciones, que está revisando sus propios conocimientos, tenga la seguridad que en esa misma medida los reevalúa. En esa misma medida los cambia. En esa nueva medida usted encuentra innovaciones y va a tener creatividad y va a tener cosas nuevas en su vida personal y laboral. ¿Qué debo hacer? He aquí una máxima conmovedora. Bueno, me podrán decir que un tanto egoísta, pero es que si yo tengo autoestima, tengo que tener algún nivel de egoísmo. No el egoísmo malo, no el egoísmo pernicioso, no el egoísmo dañino, no, un egoísmo saludable, un egoísmo bondadoso. Y la máxima es, primero, lo primero. Y lo primero soy yo. Así de sencillo. Y esto lo aplicamos a la vida y esto lo hacemos en la familia, en la vida comunitaria, en la vida social, en la vida laboral. Primero soy yo. Máxima de excelencia. Primero lo primero. Pero sin exceso. Y si primero soy yo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que debo hacer es analizar los paradigmas que están generando mis actitudes y mis conductas para ver qué debo de cambiar. Y volvemos al caso de que cuando uno revisa los paradigmas personales, suele caer en las autojustificaciones. Y yo tengo que pensar hasta qué punto la autojustificación es válida o es una evasiva a la incapacidad de afrontar y confrontarme con la realidad, o dicho en otros términos, a la incapacidad de ponerme frente a mi propia conciencia. Aquí les voy a presentar una propuesta de romper paradigmas y de la cual se parte para saber delegar y poder delegar sobre todo, más que saber, poder delegar. Porque el problema de pronto no es que la persona no sepa delegar, de pronto es que no puede. Hay factores, hay paradigmas que le impiden poder delegar. Esta propuesta la trae Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la persona eficaz,
creo que es muy pertinente y su análisis nos dirá hasta dónde tiene aplicabilidad en nosotros. Ahora dijimos, primero lo primero, y lo primero soy yo. Pues bien, la propuesta parte del yo. Yo. Vamos a revisar quién soy yo. Y me encuentro que yo soy principios y valores. Fuera de otras cosas, obviamente. Pero lo que nos interesa en esta charla es que tenemos principios y valores. Tengo que descubrir cuáles son mis principios y cuáles son mis valores predominantes, fuertes. Y cuando yo soy consciente de cuáles son mis principios y cuáles son mis valores, puedo pasar a la esfera que está por fuera de mí. Y cuando yo me salgo de mi propia esfera, caigo en la esfera del otro. ¿Sí? Porque el otro no está allá totalmente afuera de mí. El otro es una mitad de mí que está hacia afuera. Porque, en cierta forma, ese otro me está dando mi existencia, la existencia mi yo. Y se la está dando porque ese otro tiene principios y tiene valores como los tengo yo. Y si los principios del otro y los principios míos son afines, yo encuentro vida en nuestra propia relación. Y yo digo que el otro me da a mí mi propia existencia, y veamos unos ejemplos. Usted es esposo cuando asume a la otra como esposa. Usted es padre cuando el otro que nace se llama hijo. Y ese hijo le está dando a usted su existencia como padre. Usted es jefe cuando hay otros que reconocen su autoridad como jefe. Lo importante es que en el momento que yo encuentro en el otro los mismos valores y los mismos principios que yo tengo, entre el otro y yo nace una empatía. Y esa empatía me permite generar confianza en el otro. Entonces, miremos este milagro de la relación. El milagro de descubrirme yo con mis principios y valores y descubrir al otro con sus principios y valores. Y en esta relación nace la confianza. Yo no puedo tener confianza en una persona cuyos valores y principios no sean coherentes con mis valores y principios. Y ya tenemos dos esferas construidas allí. Estoy yo y está el otro, y nos hemos puesto en comunión, nos hemos puesto en común a partir de nuestros principios y valores. Y ha nacido la confianza. Pues bien, cuando nace la confianza de nuestra relación, paso a un tercer espacio, a un tercer estadio, que es el estadio donde yo tengo poder,
Y lo que yo voy a administrar es el poder que tengo, como jefe, como gerente, como padre de familia, etc. Si yo encuentro a una persona cuyos principios y valores son similares, congenian con los míos, desde mi capacidad de jefe y demás, como le tengo confianza, le puedo delegar. Yo solo delego a aquellas personas a quienes les tengo confianza. Luego, el principio fundamental de saber delegar es la confianza. Mientras no exista la confianza, es muy difícil delegar. Y la confianza tiene como fundamento los principios y valores. Esto que nos quede claro. Pues bien, si yo llego al estadio de saber delegar, poder delegar, el rol que yo voy a desempeñar en mi empresa, como jefe, como gerente, es de orientador. Orientar. Porque ya voy a dejar de hacer cosas, porque las delego. Y cuando yo delego me queda más tiempo para pensar, tener libertades de expresión, de ideas, y esas ideas estarlas comunicando y estar orientando. ¿A quién? A mi equipo de trabajo. Que ese es el equipo de trabajo es otro concepto que nos ocupará posteriormente. Entonces yo asumo un rol de orientador, porque estoy delegando y me está quedando tiempo para orientar, lo que no me queda cuando no delego, porque tengo que estar haciendo las cosas. Y cuando yo estoy orientando, estoy empoderando a la gente. Y cuando yo empodero a la gente, se construyen como personas y se construyen como profesionales. Y entonces esas personas me van a reconocer como parte de alguien que está aportando a su construcción personal y van a confiar en mí. Y quien confía en mí no me hace quedar mal. Miren ustedes entonces la importancia de la revisión personal del yo. Hacerla desapasionadamente, hacerla sinceramente, a sincerarnos de nuestros procesos y veremos cómo podemos delegar. Hay algunos principios básicos para saber delegar, para aprender a delegar. Sí, nosotros tenemos que partir del hecho de que para muchas personas puede ser una habilidad innata la capacidad de delegar. Para otras personas puede ser un tanto complejo delegar. Y entonces eso genera un proceso de aprendizaje. La primera pauta que podríamos plantear es que Se quitó el video, profe.
Tranquila que ya lo quité, pero ya llegó su otro video. ¿Dónde está Lina? ¿Qué se me hizo Lina? ¿Se voló ya? Aquí estoy, profe. Ok. Amor, tómame nota ahí de 29 minutos. Póngame ahí para que después continuemos, ¿vale? Y vamos Bueno. a mirar. Es que es importante que vayamos retomando unas cosas. Y fíjense en que en muchas ocasiones cuando a mí me dicen hay que delegar esa función, ¿cierto? Que yo estoy en una compañía, estoy haciendo un trabajo, ¿cierto? Y me dicen deléguelo, ¿cierto? O páseselo a tal persona. Lo primero está como esa desconfianza que de pronto me están diciendo eso, porque ¿qué piensan a mucha gente? ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Que ¿Cuándo? siempre está la desconfianza respecto al trabajo. Lo que decía él, que si no lo hago yo, no queda bien. Por eso, y cuando me dicen a mí, delegue eso, Lina, hazme el favor y le vas a delegar ese trabajo que estás haciendo a Alondra. Tú no sé qué pensaría. Yo no, de pronto Alondra lo haga mal, ¿no? Digamos que la primera reacción de uno es desconfiar. A menos de que yo le dé muy bien la instrucción ¿Y qué más pensarías? También lo puede hacer mejor que yo. ¿Y qué más pensarías? Ya casi nos vamos a acercar. ¿Qué se hizo Kevin? ¿Ya se voló? Ah, no, ahí está. Ojo a esto, ¿no? Recuerde que nosotros siempre estamos como que uno desconfía de las capacidades de uno. Ajá. No, pero ¿qué más le puede pasar por la mente a muchas personas cuando uno les dice deléguele esa actividad a tal persona? Que es una responsabilidad más. La que se persona le que crece, pues hay muchas que de pronto se les crece el ego y pues no va a saber delegar porque pues no está enfocado en lo que tiene que como hacer. dice, delegan de una forma Es más autoritario que Sí, compañerista. Eso. Y les voy a decir otra situación que se presenta. No quisieron decirle a usted, me tocó a mí. Muchas personas cuando le dice uno, Lina, deléguele a Vanessa, Lina inmediatamente puede estar pensando que es que la van a echar. Que van a salir de ella, entonces comienzan a hacer. Sí, claro, sí. No, y eso no lo querían decir, ¿sí o no? Pero eso pasa. En muchas ocasiones uno le dice, compadre o ingeniero, deléguele tal cuestión a tal persona. Y una vez comienza y escucha uno el comentario, ¿y será que me van a sacar? ¿Cierto? No piensa uno de la forma positiva de que pronto puede ser que le van a dar otra responsabilidad mejor, ¿cierto? Sino que simplemente también está como tratando de blindarse de él, de que en un momento determinado, si da todo lo que tiene, lo que sabe sobre ese desempeño de ese cargo, pues es para que lo echen a él, ¿no? Yo me acuerdo en una compañía que yo era el asistente del contador, pues gracias a Dios yo hacía todo. Entonces cuando llegaba el contador, pues yo simplemente lo que hacía era ponerlo al hilo de lo que se había hecho, qué había pasado, que yo hablaba mucho con el gerente financiero y ese tipo de cosas, pues yo, generalmente lo que hacía era yo cubrirle la espalda, y él me decía que yo por qué hacía eso, que por qué le cubría la espalda, si yo podía haber, en un momento determinado haberme ubicado en el cargo de él. Entonces le decía yo, no, lo que pasa es que mi responsabilidad ante usted es mi jefe, ¿cierto? Usted es mi jefe superior, yo lo que hago es cubrirlo, pero en un momento determinado también yo puedo estar ocupando ese cargo, ¿cierto? De aquí a mañana, y no me gustaría que me estén dando así como dicen la mayoría, ¿no? El señal por la espalda y nada de esas cosas, sino que simplemente apoyar en esas funciones. ¿Estamos ahí? Y eso es lo que estábamos hablando al principio de lo que es un trabajo en equipo, ¿correcto? ¿Estamos claros ahí? Los trabajos el trabajo en equipo es fundamental, muchachos, no solamente a nivel de la universidad, de la institución, sino a nivel trabajo. Cuando uno hace el trabajo o hace un buen equipo de trabajo, créame que las cosas funcionan mejor y todos aprendemos, que en últimas eso es lo que pretendemos, ¿no? Que todo el mundo aprenda, ¿correcto? Porque si no, si uno a veces se guarda las cosas para uno solo, muchas veces se niegan el ascenso. En la universidad tuve la ocasión de atender a un compañero de ustedes, ¿cierto? Que él me decía, él estaba conmigo, yo le estaba entrando contabilidad, uno me acuerdo, no mentira, contabilidad de activos. Y él me decía, profe, le dije, ¿usted qué hace en la empresa? No, yo llevo
10 años trabajando y soy el mensajero. Entonces le digo, "Oiga, pero usted es que no, es así de malo que no lo No promueve". asciende. Y él me dijo, no, yo no es que sea lo malo, lo que pasa es que es a mí la persona que más confianza me tiene. Y le dije, pues yo creería que es mejor que me quiten un poquito de confianza de ese tipo y que me den otras responsabilidades. Usted ya está en 7º semestre, ¿cierto? Y me dice que lleva 10 años en ese cargo. A mí me parece que usted tiene que arreglar esto. Pero honestamente me han ofrecido, pero que sea asistente, perdón, que sea auxiliar, pero a mí me da miedo. ¿Correcto? Entonces no era porque no le hubieran ofrecido, sino porque le daba miedo afrontar esa nueva responsabilidad. Hoy en día es el contador, ¿cierto? Y me llama en ocasiones y me dice, gracias, profesor, por haberme dado como esa El empujón. recomendación, ¿cierto? Que la recomendación a mí me parece que son fundamentales. A veces, de pronto a algunos de ustedes les ha pasado que llegan a una empresa y dicen, ay, no, es que mire, estamos solicitando una persona que tenga 3 años de experiencia, 5 años de experiencia, pero ¿cómo va a tener la persona esa experiencia si no le han dado la oportunidad? ¿Sí me entiende? Entonces, a mí me parece que es fundamental. Uno, en muchas ocasiones, es dar esa oportunidad, ¿correcto? Nosotros los viejitos sabemos un poco cosas que a veces los jóvenes no quieren saber, pero hay otros que sí las quieren conocer. Entonces es importante uno compartirle, mire, esto hay que hacerlo así, ¿correcto? Yo siempre he respetado mucho a las personas que tienen, a los mayores, que son, ya son poquitos, los mayores de mí. ¿Por qué? Porque les he atendido esas recomendaciones que me han dado y a mí me han funcionado en la vida. ¿Listo? Muy bien, los dejo descansar ahí, le voy a dar esos 2 minuticos porque si no después comienzan a llorar ahí para que puedan hacer su pausa activa. Gracias, profe. Y entonces dentro de 8 días nos hablamos, ¿cierto? Para vamos a continuar con esto y miramos un poquito ya lo que tiene que ver con esa parte de uno meterse en esa administración de frente, ¿cierto? Y tratar de compartir y hacer un buen equipo de trabajo. ¿Listo? Por favor, activen ahí la camarita los que puedan para que no digan que yo hable solo. Profe, estoy desde el compu y mi compu no tiene cámara. Gracias, usted siempre me hace lo mismo, pero no. Ay, no, yo siempre enciendo la cámara. Te creo, tranquila. ¿Listo? Que Dios me lo bendiga, hablamos dentro de 8 días, entonces si Dios Gracias, quiere, profe, chao. que dejen ese mal genio, no se les olvide que septiembre no tiene festivos, así que no se hagan ilusiones. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Dios profe, me lo gracias. bendiga. Chao.